Bueno, acá como el título dice, voy a hablar de cohomología de Hochschild de álgebras de Nichols y conmutatividad graduada trenzada. Esto es algo que estoy haciendo junto con Andrea y, y gracias Andrea, como parte de la tesis de doctorado. Y bueno, la verdad que había pensado en algo un poco más introductorio y no conozco el background de cada persona que está ahí, pero bueno, como siempre me regulan la velocidad. Entonces, bueno, quise hacer una pequeña introducción a cosas que la mayoría de ustedes veo que ya sabe, pero más allá de todo de toda esta cosa que si fuera una presentación le iría mostrando de a poco, a mí lo que me interesa es que para clasificar álgebras de Hopf aparecen otros objetos que son como álgebras de Hopf, pero pero de una manera parecida. Entonces, lo que me importa a mí de esto es que salgo con una álgebra de Hopf, hago una construcción que es estándar, que es hacer la filtración corradical, me quedo con el corradical del álgebra, y si es una subálgebra de Hopf, tengo otra álgebra de Hopf, que es esta, la cual yo puedo recuperar a partir de esta que tenía y de esta, que es la que no es una álgebra de Hopf, pero más o menos, ¿no? Entonces, yo lo que llevo es, tengo este concepto que es el que voy a definir, tengo esta categoría que es una categoría trenzada, que ahora vamos a hablar de lo que es, y tengo cómo recuperar al menos esta parte como las otras dos. Y en realidad la parte hay una parte del levante que no está, que es, ¿no? Que no estoy comentando, que es la relacionar la H con con la H original. Entonces, todo esto igual voy a hablarlo de manera más precisa. O sea, GR de H es la suma de los cocientes sucesivos. Exacto, sí. No Okay. puse. Ah, no, es sí, el álgebra graduada asociada a esto, a la filtración. Bien. Vamos a acá. Esta es porque yo a la página siguiente ahora no puedo pasar porque me está tapando el botón. Entonces, categorías trenzadas. Y voy a arrancar diciendo, o sea, una categoría trenzada es una categoría donde yo puedo juntar cosas una al lado de la otra, esa es la estructura monoidal, y además las puedo intercambiar entre sí. Entonces, bueno, primero tenemos que definir lo que es una categoría monoidal, que es simplemente una categoría con un funtor que me agarra dos elementos de la categoría y me da otro, tiene un objeto que se va a llamar el neutro, y unos isomorfismos naturales entre las dos maneras de juntar tres elementos y la relación que hay, que es un isomorfismo entre un objeto y el objeto haciéndole el tensorcito con el neutro. Entonces, esto así nomás, o sea, estos son los ingredientes y tienen que verificar unos axiomas, bueno, esta es la que está repetida, y tienen que conmutar estos diagramas. El primero es algo que relaciona qué pasa cuando yo tengo al elemento neutro en el medio y lo pego con el de la izquierda o lo pego con el de la derecha. Y la otra, vieron que no puse las letras, pero, o sea, la A acá es A sub X y Y, ¿no? Y bueno, y la otra, como el asociador, es lo que me relaciona dos formas posibles de juntar tres elementos. Bueno, tiene que haber alguna compatibilidad entre todas las formas posibles de usar esa reglita para combinar cuatro elementos entre sí de todas las formas posibles, que estos son, tengo cuatro, y todas las maneras en las que yo puedo poner paréntesis entre estos tensores están acá. Entonces, como la A es una cosa que mueve los paréntesis de izquierda a derecha, salimos de acá, que es lo que tiene todos los paréntesis posibles a la izquierda, y pasamos todos los paréntesis posibles a la derecha,
Esta es como una manera interna de hacerlo, o sea, cambio el del medio, cambio el de afuera y después cambio el del medio. Y esta es como una especie de, como una manera de desencajarlos, digamos, ¿no? Este de afuera es el que pasa a estar acá. Acá estoy haciendo, este capaz que no es el que no es tan obvio, estoy haciendo el asociador de esto, esto y esto. Entonces este paréntesis grande va a pasar a este paréntesis de acá. Y ahora hago al revés. ¿Sí? Bueno. Hay un teorema de coherencia que no estoy mencionando, que tiene que ver con que, bueno, con esta compatibilidad alcanza para, y con esta, para que haya una única manera de ir de cualquier forma de poner los paréntesis a cualquier otra y de poner o sacar neutros en el medio. ¿Por qué no me detengo en esto? Porque existe la noción de categoría monoidal estricta, que es cuando estas cosas son identidades. O sea, tengo que efectivamente, cuando yo dije acá, esto es un isomorfismo, esto es una igualdad. Y esto es una igualdad. O sea que estamos como en el caso de un monoide o de una álgebra, pero simplemente que en una categoría. Bueno, también hay un resultado que me dice, todos estos resultados son como de la literatura de categorías monoidales. Bueno, que toda categoría monoidal es equivalente a una categoría monoidal estricta. Entonces, nos apoyamos en eso para trabajar de aquí en más con categorías monoidales estrictas y olvidarnos de todo el tema con los asociadores. Ahora, como veamos ejemplos, esta está doble también. Bueno. Yo tengo un problema y es que no me puedo... Ah, ya pude. Perdón. Ejemplos. Entonces, como pueden ver, los ejemplos, el ejemplo más sencillo que aparece acá son los espacios vectoriales con el producto tensorial y el neutro K. Hay otro más sencillo todavía, que son los conjuntos con el producto cartesiano, si quieren, pero puse todos así porque hay una cosa que la estoy diciendo, me parece que no la anoté, es que todas las categorías que usemos ahora además van a tener estructura K-lineal. Fíjense que todas estas cosas están soportadas sobre la categoría de espacios vectoriales. Los OM son espacios vectoriales, tengo sumas directas que además van a ser distributivas con respecto a este producto tensorial. Todo ese tipo de cosas las vamos a usar. Entonces, fíjense que los asociadores son los obvios, estas cosas que son los unitores también, y de hecho en la práctica estas categorías las usamos estrictas. Entonces, a eso me refiero. Vamos a considerar todo esto que aparece acá como estricto. Entonces, los espacios vectoriales de siempre. La categoría de abimódulos, yo puedo dar los dos abimódulos, hacer el producto tensorial sobre A, y eso me queda, o sea, si yo tengo un 2M y N y hago el tensor sobre A, acá lo que estoy haciendo es decir, estoy agarrando y diciendo que M actuado con A, ¿ven? Y los puntos no me salen. Tensor, voy a hacer una flecha. N es igual a M tensor A actuando en N. Entonces, acá lo que estoy usando es la acción a derecha de A en M, la acción a la izquierda de A en N, y este objeto va a tener como acción a izquierda la que tenía M y como acción a derecha la que tenía N. Cuando hacemos cohomología de Hochschild, se usa un montón. Después hay otro ejemplo también conocido, que son los espacios vectoriales graduados, con el producto tensorial graduando según, este es el producto que se llama de Cauchy también, y poniendo el neutro en grado 0.
La ventaja de esto es que si yo efectivamente pienso a X como una suma directa y a esta otra Y lo pienso como una suma directa, efectivamente X tensor Y, si yo me olvido de la graduación y pienso que son espacios vectoriales, efectivamente me da el tensor de espacios vectoriales. ¿Sí? Por ejemplo, podría poner otra estructura monoidal que sería X tensor Y. Podría inventarme esto, ¿no? X tensor Y. N igual XN tensor IN. Y acá está todo bien, sí, este tensor es. No voy a. Este tensor no es el mismo que este, a eso me refiero, ¿no? Este sí, tiene todas las componentes del tensor X con el tensor Y. Así que bueno, esto no lo voy a poner. Entonces, bueno, vamos a más ejemplos. Así como hicimos espacios vectoriales graduados, podemos pensar en espacios vectoriales graduados con diferenciales. Entonces acá tengo los complejos de cadenas, que también podría tomarlos de cocadenas, que como graduación usan la misma que acá, ¿sí? Porque son espacios vectoriales graduados con más cosas. Bueno, acá tomo la estructura graduada y después para el diferencial uso los diferenciales de los dos complejos de cadenas que estoy usando. Acá lo anoté medio rápido, pero el diferencial de X tensor Y en la componente XP y Q es hacer el diferencial de X y dejarla ahí tranquila. Fíjense que acá me voy a P-1, Q, y acá me voy a P, perdón, Q-1, con lo cual ambos sumandos están en un lugar abajo, ¿sí? P más Q-1. Y tengo que tener este signo. Y este signo, ¿por qué es importante? Porque yo quiero que ahora volvemos al tema de los asociadores, ¿no? Si quieren pensarlo igual con graduado, hay, ¿a dónde estoy? Acá, hay una cosa que no mencioné, y es que el asociador es un morfismo de espacios vectoriales graduados, porque las dos cosas me mandan. Imagínense que yo tengo XP tensor, bueno, acá es donde entienden por qué demoré tanto. XP tensor IQ tensor ZR, de las dos formas que yo lo haga, voy a estar en alguien de grado PQR. Entonces, los asociadores tienen que ser morfismos de espacios vectoriales graduados. Cuando uno va acá a los complejos de cadenas, necesitamos que el asociador esté en la categoría, que sea un morfismo de complejos de cadenas. Entonces, este signo, de alguna manera, es el que arregla, que esto sea un diferencial, y es el que funciona para que esa cosa, para que el asociador efectivamente funcione. Bueno, y ya que estamos hablando de complejos de cadenas, también tiene sentido, vamos a hablar un poquitito hoy, pero más la charla que viene, dentro de 2 miércoles. Si tomo complejos simpliciales, yo acá me puedo tomar el complejo simplicial diagonal con los mapas coordenada-coordenada. Acá no fui muy preciso, pero la cara yésima acá va a ser hacer la cara yésima acá y acá, porque voy a estar pasando de xn a xn-1 y de in a in-1. Al revés que acá, que bajaba en una coordenada y en la otra no, acá bajo en las dos coordenadas.
Entonces, estos son como de ejemplos que vienen más de, no sé, como de homología, de cosas así. Y por otro lado tenemos algunos que vienen como de la teoría de álgebras de Hopf, que yo estaba esperando un público capaz menos experiente, entonces la mayoría de las cosas las hice con una álgebra de grupo. Eh, para no complicarse tanto, bueno, los módulos sobre el álgebra de grupo, actúo ordenada coordenada, y acá, por ejemplo, me faltó una I. Y de la manera de generalizarlo a álgebras, a módulos sobre una álgebra de Hopf es permitir que actúe en el cuerpo con la comunidad y permitir que al actuar en un tensor, como yo puedo ir del álgebra Hopf al tensor consigo misma, hago que la primera coordenada después que multipliqué actúe en la X y la segunda en la Y. Y después, otra misma construcción, la construcción dual vendría a ser que yo acá, que cuando uno hace el álgebra de grupo no queda tan igual, es, si yo quiero tomar los KG comódulos, son los espacios vectoriales graduados, otra vez con el mismo producto sobre el cuerpo y con el cuerpo, o sea, el neutro es el cuerpo en el lugar del neutro del grupo. Fíjense que esto es lo mismo que acá, solo que en vez de Z estoy poniendo cualquier grupo. Para la asociatividad, así como acá esto me iba a XP más IQ, a cosas del grado P más Q más R, acá voy a estar yendo, si hago el producto de tres cosas, a el producto S por T por U igual al mismo G. No preciso que el grupo sea conmutativo, solo preciso que la operación sea asociativa y eso me garantiza que este asociador está bien hecho y está bien definido. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque yo de repente me puse a hablar rápido y no sé. No, está bien, no vaya más despacio. Me parece que Perfecto. está bien. Bien. Entonces, bueno, y ahora viene el ejemplo de estas charlas, que es la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld, que la vamos a hacer sobre un álgebra de grupo, porque en todos los casos en los que nos encontremos van a ser así, porque además gran parte del trabajo que motiva esto está hecho en álgebras de Hopf punteadas, así que eso es un marco suficientemente bueno, digamos. Entonces, es una manera de juntar los dos anteriores. Teníamos espacios que eran módulos sobre KG, eran espacios G graduados. Y bueno, y tienen que tener una compatibilidad que, bueno, podríamos poner varias, pero en este caso la compatibilidad es esta. Cuando yo actúo con un G en la componente H, me tiene que ir a la componente del H conjugado con G. Y esto, bueno, no sé, la primera vez que vi esto a mí me pareció misterioso hasta que me encontré con la parte de la trenza, que la vamos a ver ahora después. Bueno, las categorías monoidales, por lo general, son maneras de decir, bueno, o acá en este caso tengo espacios vectoriales con más estructura, que por lo general son cosas que las vemos en álgebras, y en realidad, por ejemplo, teníamos de antes el ejemplo de una álgebra graduada, por ejemplo, y esto es una manera de decir, bueno, a cosas que tenían nombre. No está. Claro, esta que la puse después no está, perdón. Vamos a los ejemplos de acá, por eso necesito ir y volver. Acá, ¿qué es un álgebra acá? Una álgebra como la conocemos.
Perdonen 2 segundos. Claro, no definí álgebra. Perdón. Bueno, entonces, un álgebra en una categoría monoidal es lo que esperamos que sea. Imitando la construcción en espacios vectoriales, tengo un mapa de la categoría que va del tensor 2 veces en A, un mapa a unidad que va del neutro en A, y acá ya ven que ya voy a ir poniendo estos dibujitos, que son dibujos de cálculo gráfico, que en principio, bueno, no sé, son una manera cómoda de poner las cosas y después de hacer cálculos que tienen toda su base también. Hay referencias de cálculo gráfico que hacen que estas cuentas tengan sentido. Entonces, yo voy a ir poniendo estas cosas y ya las compatibilidades las voy a ir poniendo en función de estos diagramas, de estos dibujos. Entonces, esta es la asociatividad, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo multiplico estas dos y después esta, es lo mismo que hacer estas últimas dos primero y después esta. Tal vez acá convenga hacer una parte intermedia de lo que es el diagrama, o sea, yo voy del tensor sobre A 3 veces, primero hago una multiplicación y después hago la identidad, el palito sin hacer nada es la identidad, y después voy a A, ay, y esto es lo mismo, o sea, fíjense que es exacto el diagrama que hacemos. Mu por la identidad y después mu es lo mismo que haber hecho la identidad por mu y después mu. Cuando está sobreentendido el objeto, se concatenan todas estas violitas. Bueno, no lo escribí acá, pero análogamente se define coálgebra con estas cosas dadas vuelta. Voy a escribir, si una coálgebra se llama C, acá la conmultiplicación va a ir así, y la counidad va a ir de C a la nada. El elemento unidad es no poner nada, porque si dos cosas, el tensor es poner una cosa al lado de la otra, el neutro es no ponerle nada. Entonces, esto es lo que es un álgebra, dualmente que es una coálgebra, y un módulo, que ya voy a definir lo que son bimódulos, porque es lo que vamos a usar, es M con una acción de A a la izquierda y una acción de A a la derecha, aunque ya sepamos, o sea, por analogía de lo otro, también igual me sirve para introducir esta notación. Esta es la acción izquierda, esta es la acción a derecha, esta es la asociatividad de la acción, igual que en espacio vectorial, si multiplico dos cosas y actúo, es lo mismo que actuar primero con una y después con la otra. A derecha lo mismo, esto es lo mismo que decir que actuar con el neutro es lo mismo que no hacer nada. Y esta es la condición de bimódulo, que actuar primero por un lado y después por el otro, no importa qué lado haga primero y qué lado haga después. Entonces, ahora sí, vamos a ver en los ejemplos de categorías monoidales que teníamos, que es una álgebra, una coálgebra y un bimódulo. En espacios vectoriales es el nombre que tenían. Un álgebra acá es una álgebra, una coálgebra es una coálgebra y un bimódulo también. Acá, de repente, hay como menos cosas hechas al respecto. Esto, hace poco me enteré que se llama que un álgebra acá, o sea, una M con una multiplicación definida de M tensor A, M en M, es una cosa que se llama una álgebra, pero para quienes
han visto cohomología de Hochschild, es el contexto en el cual a la cohomología de Hochschild con coeficientes en M le podemos dar un producto CAP. Voy a hablar un poco más de esto en la próxima charla. Y bueno, en este ejemplo, un álgebra K es una álgebra graduada, una coálgebra K es una coálgebra graduada, y un módulo acá es un módulo graduado. Y bimódulo lo mismo. Bueno, acá tenemos las álgebras diferenciales graduadas, porque si yo voy de X tensor Y en Y, esta condición, o sea, que la multiplicación, si escribimos bien lo que quiere decir que la multiplicación sea un morfismo de álgebras, nos da la fórmula de Leibniz graduada. O sea, si yo esto lo evalúo en una dupla AB, me queda que D de AB es igual a D de A por B más menos 1 al grado de A. No, el por este es lo que no va. Por D de B. ¿Sí? Esto es esto aplicado al tensor de AB, esto es esto, y esto es esto. ¿Verdad? Te falta una. Sí, me falta acá una A. Bueno, ¿qué es un álgebra K? Es simplemente un álgebra simplicial. Como esto es, no lo escribí, me faltó en espacios vectoriales, esto es el tensor de espacios vectoriales coordenada a coordenada. Tener una multiplicación de X de A por A en A es ir de AN por AN en AN. Simplemente lo que le estoy pidiendo es que cada A sub N sea un álgebra y que la multiplicación esté en la categoría se ve traducida en que los mapas simpliciales de A sean morfismos de álgebras. Bueno, si vamos a los ejemplos que vienen de la parte de Hopf, a ver cómo voy de tiempo. Un álgebra acá es una álgebra con una acción del grupo por morfismos de álgebras. Acá una H módulo álgebra en el caso de Hopf en general. Acá tenemos álgebras G graduadas. Y bueno, y las álgebras en la categoría de módulos de Jeter-Drinfeld, bueno, vamos a ver algunas a continuación, ahora cuando veamos las álgebras de Nichols. Entonces voy a pasar medio rápido a lo que es una categoría trenzada. A ver. Acá. Simplemente, además de la estructura monoidal, pido una forma, lo que decía, de intercambiar las cosas, que se llama trenzada porque, bueno, esta condición implica la condición de trenza, que es algo que nos permite manipular este tipo de cosas, digamos, usando que diagramas homotópicos de alguna manera correspondan al mismo morfismo que yo estoy representando. Entonces, en este contexto voy a decir en los ejemplos, en gran parte de los ejemplos es simplemente intercambiar los tensores. Perdón, te puedo interrumpir. Creo que la Sí. trenza, la definición que pusiste de trenza es solo trenzado a la derecha. Sí, También, me olvidé. No, también hay que pedir la otra trenza. exactamente, sí. Okay. Sí. Acá lo que estoy haciendo, fíjense que estoy pasando la X por arriba de la U y la B.
acá haciéndolo todo de golpe y acá pasando primero por arriba de la B y después de la U. Hay otra igual que iba a mencionarla y no dibujarla, pero ni la mencioné, así que gracias, que es cuando yo tengo de X tensor U tensor B a U tensor B tensor X, puedo pasar por U tensor X tensor B, bueno, de estas tres formas, de una forma y en dos pasos, y me tiene que dar lo mismo. Y esta no es la misma que esta. Es otra cosa más que hay que pedirle. Entonces, bueno, en una categoría trenzada, ahora sí paso a los ejemplos. En gran parte de las que están soportadas sobre espacios vectoriales es simplemente dar vuelta a los factores, ¿no? En los espacios vectoriales graduados y en los complejos de cadenas, le añadimos un signo por aquello de que les dije, o sea, este signo viene necesariamente porque la trenza tiene que ser un morfismo en la categoría. Y como la estructura de producto tensorial en X tensor Y y en Y tensor X tiene unos signos distintos en el diferencial, esto es lo que viene a arreglar eso. Acá, A mod A no, porque fíjense que no necesariamente son isomorfos M tensor A N y N tensor A N. Bueno, M, ¿no? Usan acciones que son todas las otras que no usa el otro. Y después, bueno, si uno quisiera encaje módulos, podemos intercambiar las dos cosas, pero en el fondo es porque esta álgebra de Hopf es co-conmutativa. Y bueno, por otra parte, si la álgebra de Hopf fuera conmutativa, los comódulos, o sea, los espacios vectoriales graduados sobre G, si G es abeliano, efectivamente yo puedo ir de BG tensor WH en WH tensor BG. Esto es algo de grado GH y esto es algo de grado HG, ¿no? Entonces, si HG es igual a GH, yo puedo hacer algo de este estilo. Por ejemplo, intercambiar los tensores. Si no, no. Y bueno, cuando no es abeliano, esta categoría es la que viene a arreglar de alguna manera las cosas. Porque yo voy de BG tensor WH en... Acá yo estoy actuando, o sea que voy a ir a DW GHG a la menos 1 a la menos 1 tensor BG. Y si me fijo bien, el producto de estas dos cosas me da GH, que es lo mismo que el producto de estas dos cosas. O sea, esta trenza efectivamente es un mapa en esta categoría, gracias a la condición de Jeter-Drinfeld. Voy fatal de tiempo, sobre todo porque ahora viene la parte en la que no tengo los apuntes, así que voy a tener que escribir rápido. Entonces, en el contexto de categorías trenzadas podemos definir lo que es una álgebra conmutativa y lo que es una biálgebra. En la álgebra conmutativa es claro, ¿por qué? Porque queremos conmutar cosas, y en la biálgebra también, haciendo un poco de, o sea, copiando de alguna manera la definición de biálgebra en espacios vectoriales, yo lo que quiero es agarrar, hacerlo coordenada a coordenada, entonces tengo que quedarme con la parte izquierda de cada elemento del producto y la parte derecha, entonces necesariamente tengo que cruzar estas cosas. Entonces, no dije, una álgebra de Hopf es una biálgebra
que tiene antípoda. De la misma manera que se define para álgebras de Hopf usuales, porque siempre que tengamos una estructura de álgebra y una de coálgebra, podemos definir una convolución y decir, bueno, cuando esta convolución hace que la identidad sea invertible, estamos en un álgebra de Hopf. Como estamos en categorías trenzadas, y para hacer diferencia de otras categorías más comunes, en particular de las que tienen trenza que son simétricas, simétrica quiere decir que la trenza es su propia inversa, a esto por lo general se le dice conmutativa trenzada, y a esto biálgebra trenzada, y si tiene antípoda, álgebra de Hopf trenzada. Entonces, acá simplemente son álgebras conmutativas y biálgebras. Acá tenemos lo que son las álgebras conmutativas trenzadas. Voy a parar en este concepto porque justamente uno de los resultados importantes que vamos a recordar hoy para tratar de emular es que la cohomología de Hochschild de una álgebra de Hopf a coeficientes triviales es un elemento acá. Ya sabemos que un anillo de cohomología es Z graduado, y lo que estamos diciendo es que tiene una multiplicación y que es conmutativa para esta trenza, o sea, efectivamente que es conmutativa graduada. Bien. Entonces, y habiendo hecho esto, voy a hablar en el rato que me queda, voy a hablar poquito de las álgebras de Nichols. Acá sí me va a dar el lujo de ir más rápido. Si tengo un elemento en una categoría de módulos de Jeter-Drinfeld, puedo hacer su álgebra tensorial diciendo que la multiplicación es concatenar, y la identidad, el neutro es el 1 que está en B tensor 0 veces, que es el neutro. Y después puedo definir una delta, me faltó decir acá, epsilon de B, de B igual a 0, en B, y decir, como lo anterior, mediante la trenza, eso es algo que no dije, o sea, esto me quiere decir, por ejemplo, que yo estoy yendo de A 2 veces a A 4 veces, y acá de A 2 veces a A 1 vez, multiplicando y comultiplicando, y acá estoy comultiplicando. Si yo me parara acá en el medio, esto, acá yo tengo A por A y A por A, y lo que estoy dando es una estructura de álgebra al tensor de dos álgebras. Entonces, esto, al igual que en espacios vectoriales, pero de una manera distinta, porque la trenza es distinta nomás, yo tengo una multiplicación definida de T de B en T de B por T de B. Como T de B es un álgebra, T de B por T de B también, o sea, estoy escribiendo mu de T de B por T de B en T de B. Esto es un álgebra, y esta es mu. Y ahora yo tengo una delta que quiero hacer en este sentido, ¿sí? Entonces, a mí me interesa que la delta sea morfismo de álgebras, para tener la condición de biálgebra, y lo que hago es definirla en un generador de ella como álgebra. Entonces hay una única estructura de biálgebra que va a ser una álgebra de Hopf, que hace que esto, que verifique esta propiedad. Entonces, si de esta agarramos el cociente más, o sea, el cociente más chico por el ideal más grande que contiene que está incluido en que estoy matando cosas de grado 2 para arriba,
y esto sigue siendo un álgebra de Hopf, tengo el álgebra de Nichols. Y después tengo esta otra manera de verla. Yo les digo que yo de álgebra de Nichols sé apenas la definición y trabajo con los ejemplos que tenemos, que ahora los voy a describir. Y bueno, y no va mucho más. Digo porque ustedes saben mucho más que yo de esto y estoy repitiendo esta definición como si se las explicara a ustedes. Bueno, creo que acá es el punto de no retorno, donde se terminaron esto, pero puedo seguir escribiendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora van a ser ejemplos. Voy a mostrar dos ejemplos de álgebras de Nichols, y en los dos voy a estar trabajando en una categoría que le voy a llamar C, que van a ser los módulos de Jeter-Drinfeld sobre el álgebra de los enteros. Y acá Z, ya que estoy, A. KZ lo voy a escribir como, lo que voy a decir es, al generador lo voy a llamar T. Entonces, ¿qué más tengo que decir? Bueno, fijémonos que la condición G en BH es lo mismo que B, GH, G a la menos 1. Como es conmutativo, me queda, o sea, Z es conmutativo, me queda que G actuando en BH es igual a BH, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta categoría es lo mismo que pensar KZ módulos graduados sobre Z. ¿Sí? O sea, una cosa de acá va a ser simplemente un espacio vectorial para cada, un Z módulo, un KZ módulo para cada N entero. Entonces, para dar yo una estructura de álgebra graduada, lo que tengo que decir es cómo voy a dar una estructura de álgebra con una acción y después el resto de la estructura, la comultiplicación, me viene dada por la condición que había dicho antes. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá, que es el plano de Jordan. Este se sabía antes de hacer álgebras de Nichols, pero bueno, se recupera como el álgebra de Nichols de un espacio vectorial B que tiene una acción de Z, donde B tiene dimensión 2. Ahí. Y tengo una trenza que no es diagonal. Voy a escribir T de X es igual a X y T de Y es igual a X más Y. O sea que T es igual a esta matriz. 1, 0, 1, 1. A ella o a su traspuesta. Porque a ella. Bien. Entonces, resulta ser que el álgebra B de B, en este caso, le voy a llamar B de B, después le voy a llamar A cuando quiera hacer las cosas más sencillas, tiene una manera de presentarse que es el álgebra en dos generadores dividido el ideal generado por, acá donde siempre, por ix menos xy más un medio de x cuadrado. Bueno,
si no supiera que, o sea, esto no es, o sea, calcular lo que es el álgebra de Nichols es una cosa bastante complicada, y darle esta forma, o sea, más. ¿No? Ustedes saben esto mejor que yo. Yo simplemente, o sea, agarré, me dijeron, el plano de Jordan es esto, bueno, hagamos cuentas con esto. ¿Cómo uno se convence de que las propiedades, o sea, de que efectivamente esto es un álgebra? Está acá. Me faltó decir una cosa y es la graduación. Acá lo que vamos a hacer es x, el grado de x es igual al grado de y es igual a 1. Y acá es una cosa importante, porque por lo general las álgebras de Nichols vienen como álgebras graduadas en la categoría de módulos de Jeter-Drinfeld, pero acá la graduación coincide con la graduación interna, o sea, la graduación que viene de la construcción de la álgebra tensorial coincide con la coacción de KZ. Eso es una peculiaridad que tiene. Bueno, habría que verificar que esto preserva esta relación. Así sucede y entonces tenemos esta relación que da esta álgebra. Ahora, no, ¿cómo hacía esto? Así. Ahora voy a hablar del superplano de Jordan. Otra vez tenemos el mismo espacio. Pero la T en este caso es una matriz no diagonal que es con bloque de -1. O sea, T actuando en X es igual a menos X y T actuando en Y es igual a menos Y más X. T es igual a -1 Bueno, una presentación del álgebra, esta es igual dividido el ideal generado por x cuadrado y xy es igual x. Bueno, claro, es igual. Xy cuadrado más x y x. O sea, es el ideal generado por esta cosa. Esta ya es más fea porque fíjense que tengo una relación de grado 2 y una relación de grado 3. Bueno, no fea, pero es así. ¿Por qué esta es el super? Porque el plano de Jordan tiene bloque 1 y esta tiene bloque -1. Entonces, bueno, ahí es donde salió el nombre de super cuando le pusieron el nombre Nicolás, Iván y Iván. Bueno, entonces, estos ejemplos en realidad, ahora que estoy pensando, yo se los presento acá porque para que vean lo siguiente. Esta álgebra, así como la del plano de Jordan, son las dos de dimensión infinita y su grupo el grupo en el cual están en una categoría de Jeter-Drinfeld es Z, que es infinito. Dentro de los infinitos ese es el más sencillo, digamos. Pero
sigue siendo infinito y sigue estando fuera del alcance de los resultados que habían sobre conmutatividad graduada trenzada. Entonces ahora, sin dar mucha más vuelta, voy a hablar de conmutatividad graduada. Bueno. Trenzada. Separé mal en sílabas. Bueno, entonces, la manera más corta de decirlo, porque ahora incluso hasta estoy un poco... ¿Cuánto tiempo más tendría, Cris? Andrea. Puedo tener, no sé. Lo que necesites para... ¿Sí? Sí. Ok. No, estaba preparado para hablar un poco más lento. Y con esto escrito. Bueno, voy. Fíjense que cuando voy a volver un poquitito antes acá a los ejemplos de categorías trenzadas, fíjense que los espacios vectoriales graduados son espacios, un objeto de estos es muchos de estos, uno para cada n. Y lo que estoy haciendo acá es agarrar la trenza de espacios vectoriales, multiplicándola por un signo, porque es el que me sirve para que todo funcione bien. Pero si se fijan, en realidad, o sea, podríamos generalizar esta construcción y decir, si C es una categoría trenzada, los objetos Z graduados sobre C también. Entonces voy a decir eso ahora como una especie de construcción, ejemplo sobre el ejemplo. Sí, no, este color no. Sí, C. Bueno, por I. Es una categoría trenzada CZ también. Y CZ es el conjunto de las cosas B igual suma n en Z de Bn, y el producto de Cauchy es el mismo. Entonces, voy a escribirlo, B tensor W n es igual a la suma de B tensor W, donde este tensor es el tensor de C. Y la trenza viene dada por yo. Los grados. Los grados. Gracias. Y WJ. Entonces, la trenza, voy a llamarla trenza graduada, y la voy a dar en componentes. Voy a ir de BI, tensor WJ, a WJ, tensor BI. Y lo que voy a hacer es, esta simplemente va a ser la trenza correspondiente, la trenza correspondiente a BI WJ, ¿no? O sea, trenzar estas dos cosas multiplicada por menos 1 a la IJ. Me quedó muy desprolijo, pero se entiende. O sea, es efectivamente trasplantar la construcción que hicimos en espacios vectoriales trenzados, en espacios vectoriales graduados, perdón, a
objetos graduados sobre cualquier categoría monoidal. Entonces, un álgebra conmutativa graduada trenzada en CZ es, no, perdón, en C es una álgebra conmutativa en CZ con la trenza graduada. Bárbaro. Entonces, ahora es donde vamos a hablar un poquitito de lo que es la cohomología de Hochschild de álgebras de Hopf. Entonces, cohomología de Hochschild. Entonces ahora, sea A en una categoría trenzada, pero ahora no preciso, monoidal, y ¿saben qué? Y voy a poner epsilon de A en K, un morfismo de álgebras. Y ¿saben qué? Vamos a quedarnos con esta C que habíamos dicho, que es KZ, KZ y Ether Drinfeld, porque el contexto general no vale la pena ahora porque es igual. Entonces, por eso digo de A en K, porque K es el neutro de esto. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si C es una categoría abeliana, donde puedo hacer álgebra homológica, yo puedo decir que la cohomología de Hochschild de A con coeficientes en K es igual al X en la categoría de A bimódulos, en C, y a esta, perdonen que no escribí el nombre, pero a esta la voy a llamar A como los A bimódulos, pero con la C en el medio, para acordarnos de que son los A bimódulos en esta estructura monoidal de A en K. ¿Y esto qué quiere decir? Resuelvo A como A bimódulo y tomo el funtor derivado, es decir, ohm de A bimódulos de esto en K. ¿Por qué digo K como A bimódulo? Vía epsilon, o sea, una actuando en 1 es epsilon de A por 1. De la misma manera que para álgebras de Hopf. Entonces, esto también, fíjense que como dije que es un ext, esto es igual a la homología de un complejo ohm de A bimódulos de P en K donde P es una resolución proyectiva de A
como A bimódulo. Como A bimódulo. Perdón, por ahora, A es sencillamente un álgebra, no es un álgebra de Hopf. Todavía no, ¿no? No, no, todavía no. Pero igual, ahora déjame pensar qué es lo que quiero. Pero No, es que sí. no es un álgebra en la categoría Beck, es un álgebra en esa categoría. Sí, ¿no? pero igual me estoy comiendo un detalle y es, la cohomología de Hochschild, la de siempre, la hacemos en espacios vectoriales. Entonces, la que queremos calcular es esa. Lo que estoy diciendo es que yo cometí un error que cometo muy frecuentemente, que es poner esto así, y ahora voy a explicar por qué cambio esto. Este ext es el ext en A mod A, y esto es A mod A, y ya les explico. A es un álgebra en esta categoría, ¿sí? Y por eso me interesaba bajar a tierra con esta categoría. Entonces, de esto en general me olvido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los objetos de esto, ¿se acuerdan que en el fondo son espacios vectoriales? O sea, son espacios vectoriales con una acción y con una coacción, pero son espacios vectoriales y si yo me olvido de la acción y de la coacción, el tensor de la categoría monoidal baja directamente al de espacios vectoriales. Eso es lo que dije cuando me refería a espacios graduados. Una propiedad que dije que era importante es esa. Entonces, eso nos permite pensar A como módulo de Dieter-Drinfeld, pero también me puedo olvidar y puedo decir A es un álgebra en la categoría de espacios vectoriales. Epsilon de A en K va a ser un morfismo en la categoría de Dieter-Drinfeld, entonces en particular va a ser un morfismo en la categoría de espacios vectoriales, y va a ser un morfismo de álgebras ahí. Entonces K tiene una estructura de A bimódulo tanto en la categoría esta de arriba como la de los espacios vectoriales. La cohomología de Hochschild es justamente ver esto en espacios vectoriales y es la que tiene interés de calcular, ¿no? Es sobre la que hay un montón de teoría hecha. Entonces esta la calculo como este ext y teniendo cuidado de que estas resoluciones son proyectivas como bimódulos sobre A. Y esto es importante, porque como bimódulos sobre A como espacio vectorial. Porque para hablar de un ext, está bueno que la categoría que estemos considerando tenga suficientes proyectivos, y eso en Beck lo tenemos asegurado, pero cuando nos metemos en estos lugares se complica. Entonces, voy a seguir dando como definiciones de eso. Esto me parece que... bien. Javi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld, en general, digamos, tiene una acción o es a izquierda o a derecha. ¿Para que Sí. sea bimódulo estás utilizando la trenza de alguna forma o es algo que le pedí extra? Pues vos puedes tomarlos a izquierda o a derecha, los módulos de Jeter-Drinfeld. Sí, pero fíjate que yo lo que estoy diciendo es un bimódulo un bimódulo sobre A, o sea, me voy a esta hoja. Un A bimódulo quiere decir que yo de A en M. Ah, ok, estás tomando el álgebra, que además tiene una estructura de módulo de Jeter-Drinfeld y luego tomas la categoría de AA bimódulos, Exacto. ¿no? Sí, Claro, sí. pero el álgebra, digo, es un álgebra común que además es un álgebra en la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld, o sea, tiene una estructura extra. Claro, exacto. Y la Está estructura bien. es, ¿pero quedó claro o Sí, para sí, me sí, faltó lo algo? entendí ya lo entendí. Ya lo entendí. Bien, bárbaro. Gracias. Sí, no, Disculpa no, la de interrupción. nada, por favor. Fíjate que Una ese es... pregunta, ahora ¿puedo preguntar yo? Sí, claro. ¿Estás usando la estructura trenzada de la categoría? No. Y eso es un poco la gracia.
todo esto se puede definir en categorías monoidales. Entonces, en la construcción no uso la trenza. ¿Para qué la voy a usar? Me la voy a guardar para que eso le dé propiedades a la cohomología de Hochschild. Cuando yo está ahora después, es más, no sé cuánto después, después de que escriba un renglón más A, ya va a ser una biálgebra y ahí ya va a estar la trenza, cuando diga biálgebra. Entonces, ¿qué pasa ahora con esto? Como yo tengo una resolución, o sea, puedo elegir cualquier resolución y de hecho para los cálculos nos van a interesar resoluciones chiquitas, pero para la teoría nos sigue siendo útil la resolución bar, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá Bn de A, pero no voy a escribir que es de A, es A tensor n más 2 veces. Entonces, yo puedo decir que esta es la homología de los homomorfismos de A bimódulos, tomando como P la B esta especial. Pero tomar los homomorfismos Disculpame de que A... te interrumpa, espera. Sí, Disculpame que te interrumpa, Javier, porque tenemos así varios de los asistentes que ya están, digamos, con problemas de tiempo. Así que contanos un uy. poco cómo, digamos, cuánto vas a seguir. ¿Cuánto? Pensaba seguir 5 minutos más, tal vez 10, pero más de eso no. De ¿Es ser mucho? posible, yo preferiría que se continúe otra vez, porque yo me tengo que ir y creo que tenés una vez siguiente. Y Sí, yo tengo una creo vez siguiente. pero justamente la pregunta mía es, ¿cuáles son las diferenciales para esta bar resolución en este contexto general de una categoría abstracta? Digo, ¿el álgebra es un espacio vectorial con elementos o no? Sí, porque estoy acá. Ah, ok. Entonces todo bien. Acá Bueno, sí, creo que sí, no vale la pena, Javier, que te apures. O sea, redondea por ahí esta y dejemos para la vez que viene. Si total tienes una vez que viene. Sí, entonces, termino de escribir esto y en la última les hago tipo escenas del próximo capítulo. Dale, Les voy a presentar cuál es el problema, ¿sí? dale. Y después lo voy a explicar mejor. Bueno, La esto, vez que viene. la vez que viene, claro, claro. Esto es lo mismo que decir OM de espacios vectoriales lo voy a escribir A tensor n veces, bueno, n es el puntito en K. ¿Sí? Porque me saco las dos de las puntas con los de A bimódulos. Entonces, por lo menos voy a decir lo que hicieron Masnak, Pevsova, Schauenborg y Witherspoon en el 2010. Dijeron, sí, si G es finito, o A es finita, y ya voy a decir quién es finita, A en KG, módulos de Jeter-Drinfeld, tenemos suficientes OM internos. ¿Y por qué quiero OM interno? O sea, ¿qué era lo que hicieron? Fue, ok, esta es la homología de un cierto complejo. Entonces si podemos meter este complejo en la categoría trenzada, entonces yo voy a poder trenzar sus elementos y decir, bueno, cuando yo multiplique, porque esta cosa tiene el producto CAP, cuando yo multiplique, voy a poder verificar, o sea, o preguntarme, y después de ver que es cierto, si ese producto cumple la propiedad conmutativa graduada trenzada. Pero para trenzar, yo lo que necesito es tener objetos de la categoría donde voy a trenzar.
En principio, si haces solo homología de Hochschild, esto es un espacio vectorial y no tenés más nada para hacer. Porque con la trenza usual no se verifica nada. Tenemos suficiente ohm internos. Entonces se definen la H de A Pregunta, en K. Javi. Sí, claro. Entonces los P también son en la categoría de modelo de Dieter-Drinfeld, la resolución. Sí, pero no tienen por qué ser. Sí, pero no, no me van a importar. O sea, a mí me importa que sean proyectivos al final. Porque yo Está bien. para hacerle el ohm interno, solo lo estoy tratando como complejo. Porque fíjate lo que voy a hacer ahora. Esto es H, la homología del siguiente complejo. Del ohm de A, tensor N en K. ¿Sí? Entonces, si tengo los suficientes ohm internos, ¿qué quiere decir? Que tengo lo voy a explicar mejor la próxima, pero que yo al ohm de AN en K le puedo dar una estructura de módulo de Dieter-Drinfeld, no solo estoy usando que tiene ohm internos, sino que cuando me olvido de la estructura me pasa al ohm interno de espacios vectoriales, o sea que efectivamente acá estoy calculando lo mismo que AK, ¿no? Porque esto como espacio vectorial es lo mismo que eso, en estas hipótesis se cumple esto, entonces estos pertenecen a esta categoría. Entonces, en estas condiciones, esto con el producto CAP es álgebra conmutativa graduada trenzada. Entonces, déjenme decirles una cosa. Si G es finito o A dimensión finita, ya ven que para nuestro caso G es Z y A, las álgebras Z tienen dimensión infinita. Entonces, de esto no vamos a poder, o sea, esto no lo vamos a tener. O no lo vamos a tener, o lo vamos a tener y el ohm no se va a proyectar bien sobre el ohm de espacios vectoriales. Entonces, hay dos maneras de zafar y les quería contar las dos. Una manera de zafar es cambiar A por otra resolución que tenga alguna condición de finitud que me permita que existan estos ohm internos. Esto es lo que voy a contar al final del todo. Y la que quería contar hoy, no me dio el tiempo, pero voy a contarla al principio, es decir, bueno, yo estoy trenzando al final, pero yo de A tensor N, las cosas de A tensor N por A tensor M, las puedo trenzar. O sea, yo puedo intercambiar cosas de acá hay N y acá hay M, puedo hacer pasar estas para acá y estas para acá, ¿no? Entonces, la primera idea que vamos a tratar de hacer es trenzar antes de aplicar esto, que no sabemos si existe, pero trenzar antes de aplicar esto, que sí sabemos que existe. Y la segunda idea es, bueno, igual seguir jugándonosla a que existan estas cosas, pero en algunas condiciones un poco más laxas que estas. Así que bueno, voy a parar por la salud de ustedes y por la mía. Disculpen que no llegué a lo que quería, pero bueno, nada, por suerte hay otra. Así que bueno, nada, quedará para la próxima, que es dentro de 2 miércoles. No sé, ¿tienen alguna? Ah, claro, esta es la gente que se estaba yendo. Sí, ¿Preguntas? estoy diciendo eso. Me parece que ya te hicieron todas las preguntas durante. Sí, Bien. bueno, gracias por las preguntas también. Algunas me dejan como pensando.